la Sierra Aramburu. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. El análisis del tercer informe de gobierno desde esta soberanía es importante porque el ejercicio democrático que contribuye a rendir cuentas en nuestro país es fundamental. Pero sobre todo resulta fundamental reflexionar sobre el rumbo de México ante la crisis sanitaria que estamos atravesando. El estudio de la política económica de este último año cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia, porque a través de ella el Gobierno de la República deja claro cuáles son sus prioridades al reportar cómo maneja los recursos públicos. Es por eso que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que nuestro deber como representantes el día de hoy consiste en evaluar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha colocado a la salud y al bienestar económico de las y los mexicanos como su principal prioridad durante los tiempos que estamos atravesando. Por ello, quiero comenzar reconociendo que la compra oportuna de vacunas contra el COVID-19 es uno de los mayores aciertos de las autoridades hacendarias en este año, incluso ante la escasez global de esta inmunización. México ha logrado administrar por lo menos una dosis al 63% de la población mayor de 18 años. La adquisición de vacunas ha permitido combatir con efectividad la propagación del COVID-19, pero también debe decirse ha jugado un rol fundamental para la reactivación de nuestra economía, a tal grado que el Banco de México espera un aumento en las previsiones de crecimiento para 2021. Además, en el Partido del Trabajo sabemos que la prudencia fiscal de la Secretaría de Hacienda ha conseguido mantener la estabilidad de la deuda pública a niveles sostenibles, de tal manera que se espera que este goce de una reducción del 1.6 puntos porcentuales del PIB respecto al 2020. Un logro de reconocerse, porque coloca a México en una posición microeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a que no se ha adquirido deuda adicional. Por otro lado, me alegra mucho que el Estado mexicano haya refrendado su compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de su política económica, siendo el primer país del mundo en emitir 2 bonos soberanos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. 2 valiosos instrumentos económicos que servirán para financiar programas públicos orientados a la implementación de la Agenda 2030 y enfocados en cerrar las brechas de desigualdad que abundan en nuestro país y en el mundo. A pesar de estos evidentes aciertos, no puedo dejar de mencionar que en tiempos de crisis se espera un gobierno de izquierda y que gaste sus recursos para ayudar a la población de manera estratégica, ordenada y priorizada. Y aunque el informe de hoy nos ocupa mencionar que las prioridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido garantizar la salud, la reactivación económica y la reducción de las desigualdades, hay aspectos del informe que resultan preocupantes para la consecución de estos objetivos. Es decepcionante notar en la política de gasto de este año las erogaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Fueron alrededor de 70,000 millones y 30,000 millones de pesos respectivamente, mientras que el ISSSTE y el IMSS tuvieron erogaciones de 15,000 millones y 17,000 millones respectivamente. Una cifra que revela con claridad que este gobierno ha elegido salvar a Pemex a toda costa, incluso a costa de la salud de las y los mexicanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector terciario, que ha sido tan golpeada por la crisis económica causada por la pandemia. Ya lo he dicho durante muchas discusiones en varias reformas, pero es necesario volverlo a mencionar el día de hoy. Pemex es una empresa ineficiente que genera más costo que utilidades. El Banco de México ha advertido en su última minuta que a pesar de los apoyos que el gobierno federal destina a Pemex, persiste el riesgo de liquidez de la empresa
ante requerimientos que enfrentará por el vencimiento de sus deudas y por las posibles pérdidas operativas que sufrirá al intentar expandir su capacidad de refinación. En otras palabras, la situación financiera de esta empresa productiva del Estado está sumamente deteriorada y representa un riesgo para las finanzas públicas. Esos miles de millones de pesos gastados en tratar de salvar lo insalvable pudieron haberse utilizado para la adquisición de equipo médico, medicamentos, transferencias directas, apoyos o estímulos fiscales a 1 millón de MIPYMES que cerraron este año. Cierres que lamentablemente han llevado a la desocupación o subocupación del 26% de la población económicamente activa, lo cual es comparable con el porcentaje observado durante la crisis financiera del 2009. Compañeras y compañeros, reconozco los méritos de las instituciones hacendarias, pero ante estos datos es evidente que se debe ampliar la base tributaria no petrolera para dejar de que Pemex fuera la fuente de ingresos y evitar destinarle tantos recursos sin resultados. Así como hace falta redoblar esfuerzos para disminuir los niveles de desempleo, atender asimetrías del mercado laboral y fortalecer las finanzas de las MIPYMES, que a pesar de ser la columna vertebral de la microeconomía mexicana, han recibido apoyos económicos mínimos e insuficientes por parte de las autoridades. Concluyo recordando que la política económica refleja con claridad cuáles son las aspiraciones de un país. Espero que la función hacendaria siga conservando aquellos elementos que han hecho de México un país resiliente, pero que también nos aleje de aquello que nos impide estar a la altura de la emergencia sanitaria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.